Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones CR. Bienvenidos a nuestro pronóstico para este domingo. Lluvia de bendiciones para todos ustedes. Y recuerden que los días domingos son para compartir en familia, nada de irte de parranda. Ok, el día de ayer, sábado, dejamos 4 aciertos. Espero que hayan podido combinarlos y estar contando el dinero todavía como el amigo Mosco, que es una persona que ya entiende cómo es esto de las apuestas y jugó una cuota 2. Le indicamos únicamente Tampa Bay Rays a ganar en la MLB. Como lo dije en el video, me parecía el lanzador más fijo para el día de ayer. Drew Rasmussen, Tampa estaba pagando menos 200 a pesar de equipos como Dodgers y Padres de San Diego que pagaban menos 320. Nosotros acá dijimos que el equipo más fijo o el lanzador más fijo para depositar nuestra confianza en nuestro dinero era Drew Rasmussen y no nos falló, no nos equivocamos. Tampa ganó y al amigo Mosco le indicamos Tampa y Millonarios en fútbol en la Liga de Play de Colombia. Esos dos equipos le hicieron una cuota 2 y el señor está contando el dinero en la Ciudad de México porque ya le entendió esto. A otra persona le indicamos a Tampa ganar y al final le mandé a Tampa, me dijo que si lo jugaba online, que se a ganar porque pagaba menos 200. Siempre les he dicho, usted lo que necesita es ganar dinero. Si la cuota es menos 200 y yo le indico millonarios, la cuota es 2, usted no puede decir que esa es una cuota baja. Es baja la inversión que usted está haciendo. Si usted está apostando $200, por ejemplo, y se gana $200, yo no creo que eso sea malo. La verdad es que no considero que ganarse el doble de nuestra inversión sea malo. ¿Saben qué banco te dan el doble del dinero que tú depositas en un día? Entonces, una cuota 2 no la pueden despreciar nunca jamás. Recuerden que la cuota Tister va de 1.80 a 2.10, 2.20. Entonces, si yo les indico una cuota 2, oye, quédate contento y como les he dicho en otras oportunidades, si la cuota no satisface tu necesidad económica en ese momento o en ese día, recuerda que al día siguiente vas a tener otra oportunidad para seguir ganando y seguir sumando dinero y así lograr tu objetivo. Por ejemplo, si tú tienes pensado ganarte el fin de semana $500, ayer te ganabas 200, bueno, hoy vamos por 300. O si no logra los 200, los 500, sino 200 ayer y 200 hoy, son 400. Es mejor que no haber ganado nada. Entonces, entiendan eso, no desprecien las cuotas como una cuota menos 200, que sería una cuota 1.50, combinada con otra cuota que da una cuota 2 como millonarios, y listo, ganamos tranquilamente y hoy seguiremos sumando con el favor de Dios. Vamos para adelante con el señor Mosco, que es el único que ha entendido eso. Vamos entonces con nuestros pronósticos para este día sábado. Recuerda combinarlo. No es que vas a jugar todo lo que yo indico acá en un mismo ticket, ¿ok? Combinaciones máximo de 3. Si usted puede jugar la directa, pues muerto de la risa, usted va a contar su dinero el día de hoy. Vamos entonces a nuestro primer pronóstico. Cincinnati Rex. Ok, ayer indicamos Tampa Bay a ganar. Boston, te dije también que estaba pasando un mal momento, pero con Michael Wacha en la lomita se veía ganador. Así fue, Boston ganó. Indicábamos también el over en el juego Cincinnati frente a Piratas y el over en el juego de San Luis frente a Arizona en el desierto. Cincinnati Red visita nuevamente a Piratas de Pittsburgh. Mike Minor, ustedes saben lo que es Mike Minor, frente a Zach Thompson. Mike Minor en sus últimos 3 juegos nada más tiene 15 innings y 2 tercios, 20 hits, 11 carreras limpias, 7 bases por bolas y su WIC es 1.77. Por parte de Piratas, Zach Thompson en sus últimos 3 juegos solo ha podido lanzar 9 innings, 15 hits y 9 carreras permitidas, 6 bases por bolas otorgadas y su WIC es 2.33, teniendo en cuenta en los elevados WIC que tiene tanto Mike Minor 1.77 y Zach Thompson 2.33.
Aquí lo más lógico es indicar el over. Nuestro pronóstico es el over 8.5. Pasando a nuestro segundo pick, vamos al juego entre Texas Rangers visitando a Minnesota Twins. Kohei Arihara lanza para Texas. Tiene un solo juego esta temporada frente a Oakland, 5 innings y 2 tercios, 8 hits, 3 carreras limpias y regaló 3 bases por bolas. Este es su segundo año. El año pasado, 2021, fue su temporada de novato. Allí dejó un récord de 2 victorias, 4 derrotas, efectividad de 6.64 y sus oponentes le batearon para 281. Por Minnesota, Joe Ryan en sus últimos 3 juegos tiene 15 innings y un tercio, 18 hits, 8 carreras limpias. Su WHIP es 1.39. Nuestro pronóstico para este juego es Minnesota Twins a ganar. Pasando a nuestro tercer pick, seguimos en la Liga Nacional. Milwaukee Brewers visita a los Cachorros de Chicago. Brandon Woodruff, 9 victorias, 3 derrotas, efectividad de 3.53. En sus últimos 3 juegos tiene 18 innings y un tercio, 7 carreras limpias permitidas. Su WHIP es 1.21. Por parte de Chicago, Justin Steele, 4 victorias, 7 derrotas, efectividad de 3.43. En sus últimos 3 juegos tiene 16 innings y 2 tercios, ha permitido 17 hits, 2 carreras limpias. Su WHIP es 1.23. Como pueden ver, Justin Steele, a pesar de permitir menos carreras que Brandon Woodruff, tiene un WHIP un poquito más elevado que Brandon Woodruff. Entonces, nuestro pronóstico para este juego es Milwaukee Brewers a ganar. Pasando a la Liga Americana, Marineros de Seattle estará visitando a los Atléticos de Oakland. Aquí veremos un duelo de lanzadores entre Luis Castillo frente a JP Sear o JP Sear. Luis Castillo en la Liga Americana tiene 3 juegos, 1 victoria sin derrota, efectividad de 2.18, 20 innings y 2 tercios, 14 hits, 5 carreras limpias, 24 ponches y sus oponentes le están bateando para 194 y su WHIP es 0.97. 2 de esos 3 juegos que ha lanzado en Liga Americana han sido frente a Yankees y 1 frente a los Angelinos de Anaheim. Para que ustedes vean lo bien que está lanzando Luis Castillo. Por parte de Oakland, JP Sear, 4 victorias sin derrota, efectividad de 1.95, pero este lanzador ha sido más que todo relevista, solamente tiene 4 aperturas y 6 apariciones desde el bullpen. En sus últimos 3 juegos tiene 13 innings en tercio, 8 hits, 4 carreras limpias. A pesar de los números que tiene JP Sear, consideramos que Luis Castillo es un lanzador más completo. Nuestro pronóstico para este juego es Marineros de Seattle a ganar. Pasando al juego entre Washington Nationals frente a San Diego Padres. Recuerden que San Diego ha sido sorprendido por Washington en su casa. Lo lleva a la serie 2-1. Hoy estará buscando igualar la serie 2-2. Por parte de Washington estará subiendo al montículo Patrick Corbin. 4 victorias, 16 derrotas. Es uno de los lanzadores que más derrotas tiene en la temporada, o tal vez el que más tiene. Su efectividad es 6.96 y sus oponentes le batean durante la temporada para 328. Su WHIP es bastante elevado, 1.80 en los últimos 3 juegos, no ha mejorado. 11 innings, 18 hits, 14 carreras limpias, 5 bases por bolas. Y su oponente le están bateando para 367. Y su WHIP es 2.09. Recuerden que yo siempre les he dicho que para mí lo más importante para calificar o analizar a un lanzador es el WHIP. Pasando al lanzador de San Diego, Sean Manaea. 6 victorias, 6 derrotas, efectividad de 4.83. En agosto tiene 3 juegos lanzados, 13 innings, 20 hits, 14 carreras limpias. Sus oponentes le están bateando para 345 y su WHIP es 1.77. Ambos lanzadores han sido un desastre en sus últimos 3 juegos. Nuestro pronóstico es el over 8.5 y teniendo en cuenta que San Diego tiene un poquito más de poder, también nos gusta la victoria para San Diego Padres. Recuerden nuestros 2 pronósticos en este juego, el over 8.5 y victoria para San Diego.
Decídete por la victoria de San Diego o por el over, pero no vayas a cometer el error de jugar a San Diego y el over, los dos en un mismo ticket, ¿ok? Pasamos a nuestro siguiente juego. Angelinos de Anaheim con el japonés Shohei Ohtani estarán visitando a Detroit Tigers con el venezolano Eduardo Rodríguez, quien regresa luego de 3 meses por fuera. Tiene récord de una victoria, 3 derrotas, efectividad de 4.30. Shohei Ohtani tiene 10 victorias, 7 derrotas, efectividad de 2.69. Con toda la seguridad del mundo, si este lanzador estuviera en Los Ángeles Dodgers, tendría 15 victorias y 3 derrotas. En los últimos 3 juegos, Shohei Ohtani tiene 17 innings y 2 tercios, 18 hits, 4 carreras limpias. Nuestro pronóstico para este juego, teniendo en cuenta la inactividad que ha tenido Eduardo Rodríguez en las grandes ligas, es Angelinos de Anaheim a ganar. Y por último, pasamos al juego entre San Francisco visitando a Colorado Rockies, pero recuerda antes escribirnos a nuestro número de WhatsApp para que te lleves nuestra combinación del día. Y como te dije ya, si la cuota es 2, si la cuota es 3, no te pongas a renegar de eso. Lo importante es ganar. Eso que están buscando, una combinación de 6, de 7, 8 juegos que pretenden una cuota 15, 20. A largo plazo no van a encontrar el éxito en esto, porque pueda que hoy acierten una cuota 15, pero pasarán 30 días para que vuelvan a acertar una cuota así. Recuerden que a largo plazo es que se ven los beneficios cuando tú juegas como debe ser, como acá se lo vivimos indicando día tras día. San Francisco estará enviando al montículo a Jacob Junis en los últimos 3 juegos. Tiene 13 innings, 16 hits, 10 carreras limpias. Su oponente le batean para 296 y su WHIP es 1.53. Por parte de Colorado, Kyle Freeland en agosto tiene una efectividad de 6.19, 16 innings, 23 hits, 11 carreras limpias. Su oponente le batean para 348, su WHIP es 1.88. Jacob Jr. en el mes de agosto tiene una efectividad de 6.92. Y Kyle Freeland, como ya dije, tiene una efectividad de 6.19 en el mes de agosto. Nuestro pronóstico para este juego es el over de 11 carreras. Bueno, no siendo más por el día de hoy, nos estaremos despidiendo y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad, si Dios lo permite.